de contacto directo. Han pasado 6 años ya de la muerte de la doctora Guadalupe Larriba, así como su hija Claudia Ávila y 5 oficiales durante unos ejercicios militares en la provincia de Manabí. ¿Qué es lo último que ha ocurrido en este caso? Sobre el que lo último que se supo es que la Sala de lo Contencioso Administrativo rebajaba a $150.000 la indemnización de $2 millones que había ordenado el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la SUAY. Doctor Granda, muy buenos días. Buenos días. En realidad son 6 años de la muerte de Guadalupe Larriba, su hija y 5 oficiales de la aviación del Ejército. Y lamentablemente, frente a la inconsecuencia del gobierno, a la impavidez de los órganos que les correspondía investigar y proponer una sanción sobre los hechos ocurridos, nosotros, los representantes de los familiares y particularmente las madres de los pilotos que fallecieron el 24 de enero, hemos estado insistiendo el día de ayer ante el señor fiscal general del Estado, quien parece que está muy ocupado en el tema narcovalija, en el tema del señor Delgado, pero a nosotros durante todo este tiempo no nos ha querido recibir. Sin embargo, ayer le hemos pedido con las madres de los pilotos que reabra el proceso penal y que considere aquellos elementos de juicio que el fiscal Pesantes y la propia Fiscalía actual, en una actitud absolutamente irresponsable, no quisieron analizar sobre los documentos que existen y que establecen responsabilidades del alto mando militar y del coronel Vázquez, que fue el jefe operativo de este ejercicio de fuego real en el que se le involucró irresponsablemente a la ministra, a su hija e incluso a los propios elementos de la fuerza de la aviación del Ejército para conducirla sin la debida experimentación de visores nocturnos hacia Manta, provocando esta tragedia que por supuesto no ha sido ni será olvidado por los familiares, por el padre de Guadalupe Larriba, por doña Yoconda Padovani, por la señora Olga Rubio, por la señora Rosa de Zurita, que hemos estado constantemente exigiendo que se haga justicia. Además, doctor Granda, como usted lo señaló, Lenny, argumentando que se dejó de lado estos documentos que establecían responsabilidades en la alta oficialidad del Ejército. Mire, la Fiscalía tuvo una actitud muy contradictoria en este caso. Primero formuló cargos y luego se echó para atrás. El fiscal anterior ilegalmente formuló un dictamen por escrito cuando la ley lo exigía hacer un dictamen oral y omitió e incluso tergiversó los hechos. Especialmente utilizó documentos que no correspondían a la seriedad con la que debe actuar la Fiscalía. Vamos a decir, manipuló un amparo que se le concedió al coronel Vázquez y no revisó la decisión del Tribunal Constitucional que le negó el amparo fundamentadamente, precisamente por las responsabilidades que ocurrieron en este caso. Las actas del Consejo de Disciplina, en donde el coronel Vázquez inculpa a los más altos jefes del mando militar allí presentes que irresponsablemente involucraron a la ministra en el acontecimiento trágico, tampoco fueron considerados. Se manipuló un informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso, un informe inicial que negaba responsabilidades con el informe final de la Comisión de Fiscalización. Esto es, se arregló un dictamen para no establecer responsabilidades en contra de los miembros del alto mando militar que de manera irresponsable, violando normas y reglamentos, involucraron a la ministra e incluso atentaron no solo contra la seguridad de equipos y la vida de quienes estuvieron en ese hecho, sino incluso contra la seguridad del Estado, porque ¿dónde se ha visto que en un ejercicio militar de fuego real se involucre nada menos que a la ministra de Defensa y a una niña de 17 años? Eso es una tamaña irresponsabilidad por la cual no las Fuerzas Armadas, sino el mando militar, el mal mando militar, el mismo que actuó en los hechos de Angostura, debían haber sido no solo sancionados administrativamente como parcialmente lo fueron, sino establecer sus responsabilidades penales. Doctor Pero Granda,
Sí, a lo que una usted me consulta. preguntó, Lenin. Quisiéramos centrarnos en el tema de la indemnización, que originalmente era por $2 millones, pero que la Sala de lo Contencioso resolvió no solo reducirla, sino dejar por fuera a la doctora Larriva, argumentando lo que usted señalaba hace un momento, que ella, al ser la ministra de Defensa y mayor de edad, pudo decidir no participar de esos ejercicios de guerra en los que finalmente perdió la vida. Es decir, la culpa fue de la doctora Guadalupe Larriva por subirse al helicóptero. Así es. En realidad, la sentencia que dictó la sala administrativa parcialmente nos dio la razón en el sentido de reconocer la responsabilidad del Estado en la muerte de Claudia Ávila, pero insólitamente la sala, contradictoriamente, inconsistentemente, señaló que no había responsabilidad objetiva del Estado en la muerte de Guadalupe Larriva. Y nuestra acción extraordinaria de protección ante el Tribunal Constitucional, que esperamos reivindique la justicia y no se convierta simplemente en un parlante de las decisiones o inconsecuencias del gobierno o el silencio cómplice de otros que han tenido sobre este caso. En todo caso, nosotros aspiramos que se califique la acción de protección porque ahí demostramos las violaciones constitucionales en la sentencia para dejar por fuera de la responsabilidad del Estado a la doctora Larriva. Si es que se violaron normas y reglamentos, ni la ministra ni ninguna autoridad podía autorizar que se lo haga. Y por otro lado, el incumplimiento de las obligaciones por parte de los altos jefes militares, evidentemente no solo tienen incidencia en la muerte de Claudia, sino de Guadalupe. Para nosotros eso es lo esencial. En el tema de las indemnizaciones que usted señalaba, la Corte parte de que no hubo fundamentación jurídica en la indemnización que fijó el Tribunal de Cuenca, cuando éste se basó en parámetros de la justicia internacional y de manera absolutamente inconsistente fija como parámetros para fijar una indemnización, en el caso de Claudia Ávila Larriva, parámetros de pólizas, de seguros, de empresas de aviación, lo cual es también absolutamente ilegal. Esto es, se utilizó el recurso de casación para entrar al tema de fondo, esto es, cuestionar la responsabilidad objetiva del Estado y hacerse eco de ciertas apreciaciones de un funcionario de la Procuraduría que, según su opinión, la ministra era la principal responsable de lo ocurrido esa noche, lo cual es una barbaridad y no corresponde a los hechos ni a la prueba que está planteada dentro del proceso. Por eso nosotros aspiramos que la acción extraordinaria de protección que está en la Corte Constitucional sea tramitada y sea resuelta con parámetros de justicia y de respeto a la Constitución de la República. En su cuenta Twitter, doctor Granda, leía que usted señalaba que el gobierno había sido indiferente en este caso. ¿A qué responde este calificativo? Y además, hace un momento usted habló del silencio cómplice. ¿Silencio cómplice de quién o de quiénes? Bueno, la indiferencia o la inconsecuencia del gobierno fue manifiesta, pues porque en lugar de continuar exigiendo que se aclare este asunto, se contentó con poner 2 o 3 sanciones menores a los responsables de este hecho, no permitió que se toque a este gran, eficiente y alto mando militar, que no solo actuó irresponsablemente en este caso, sino en los hechos de Angostura posteriormente, con la finalidad seguramente de no tocar fibras sensibles al interior de la institución militar y de colegas que seguramente siguen en funciones y posiciones dentro del alto mando militar. Yo también me refería, lamentablemente, a la actitud silenciosa de otros colaboradores del gobierno, y me refiero fundamentalmente a dirigentes del partido al que yo pertenezco, al Partido Socialista, que en lugar de exigir un esclarecimiento y sanciones sobre este hecho, adoptaron por mantener su actitud o su situación de colaboración con el régimen de un silencio absoluto sobre este caso, para no incomodar las decisiones que seguramente el poder adoptó sobre este caso. Incluso ¿se refiere a Silvia Salgado, doctor Granda? Bueno, Silvia Salgado en un primer momento nos apoyó, pero después todos los legisladores alzaron las manos y no quisieron hacer absolutamente nada, ni ninguna gestión para exigir que se establezcan responsabilidades y se sancionen a los responsables de estos hechos. Entonces yo escuché aquí a un dirigente del Partido Socialista que expresaba su conformidad con lo resuelto por la justicia. Si la justicia no ha resuelto nada, ha resuelto parcialmente el tema de la responsabilidad objetiva del Estado en el caso de Claudio Ávila. Ha bajado las indemnizaciones y el fiscal general
federal, que debería cumplir su obligación, defender a las víctimas y no defender en este caso a los inculpados del hecho, ni siquiera ha querido recibirnos y peor ha querido analizar a fondo nuestras objeciones, nuestros documentos, nuestras pruebas, para que este hecho no quede en impunidad. La sentencia de la Sala de la Corte Nacional de Justicia señalaba que el jefe del Comando Conjunto debía remitir una carta a la familia de Claudia Ávila indicando que se han tomado todas las medidas de seguridad en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas para evitar que un accidente de este tipo vuelva a ocurrir. Ese comunicado ya debe haber llegado, ¿no? Hasta ahora que nosotros conozcamos, yo soy abogado de la familia, no ha llegado absolutamente nada, ni se ha ejecutado la sentencia. Y la Procuraduría, porque en todo caso en esto yo debo reconocer, en la Presidencia de la República aceptaron que había responsabilidad objetiva del Estado en los hechos, pero la Procuraduría del Estado, que fue que presentó todas estas objeciones y que es otro brazo del Ejecutivo, tampoco ha hecho absolutamente nada, ni tampoco ha iniciado las acciones de repetición que le impone la sentencia a la que usted se refiere. Ahora, el presidente Correa dijo en el 2007 que no permitiría que estas muertes queden impunes, que irían hasta las últimas consecuencias. Usted, como representante de la familia de Guadalupe Larriba, de Claudia Ávila, así como de los familiares, de las madres, de los pilotos que fallecieron en este trágico accidente, ¿tiene algo que decirle a Rafael Correa? Yo no he sentido jamás de parte ni del presidente ni del gobierno una actitud de mínima consecuencia con una ministra de Estado o una funcionaria que ofrendó su vida, en definitiva, para consolidar el régimen y participar en las fases iniciales de este gobierno. Más bien todo lo contrario, he llegado a constatar muchas veces que ni siquiera nos han querido atender, no han escuchado nuestros reclamos, han hecho oídos sordos y por otro lado pues los brazos ejecutores del gobierno, los dos fiscales, han tenido realmente una actitud que deja mucho que desear, no en el sentido de que frente a una ministra de Estado o a la doctora Guadalupe Larriba ellos tenían que actuar de una manera extraordinaria, sino defendiendo los derechos de las víctimas, pues, y no como ocurrió en audiencia penal, en donde el fiscal general, en lugar de sentarse en el lado de los acusadores, pues se puso de inmediato al servicio de los imputados para tratar de exculpar todo tipo de responsabilidades. Y por otro lado, en el tema de indemnizaciones, lamentablemente tenemos una justicia que es exageradamente generosa cuando se trata de indemnizar los reclamos que hace el presidente, pero que es absolutamente cicatera y hasta yo diría miserable cuando se trata de indemnizar la muerte o las responsabilidades del Estado frente a ciudadanos comunes y en este caso frente a una ministra de Estado que murió trágicamente el 24 de enero de hace 6 años. Son los criterios del doctor Víctor Granda, abogado de la familia